poder aprender más de la palabra de Dios, debemos comenzar por desear leerla. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Bienvenidos chicos a una clase más, y esta es nuestra clase número 6 del curso de Educación Cristiana. Y el día de hoy pues vamos a aprender un poco más sobre la Biblia, sobre lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Así que empezamos este día con este curso, y el día de hoy estamos 12 de agosto del 2020, y vamos a empezar ya con nuestro contenido del día de hoy. Y el tema a trabajar, o nuestro tema, se llama: la palabra de Dios debe ser leída, meditada y memorizada. Leámosla una vez más. La palabra de Dios debe ser leída, meditada y memorizada. Dios pide que nosotros guardemos su palabra, y esto lo dice en Salmos 119, versículo 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Empieza este versículo realizándonos una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero lo interesante de este versículo es que nos da la respuesta, ¿verdad? Con guardar tu palabra, ¿sí? Quiere decir que la forma en que nosotros podemos limpiar nuestro camino es con guardar la palabra de Dios. La palabra guardar quiere decir tenerlo siempre presente, hacerlo suyo, hacerlo nuestro y actuar como dice la palabra de Dios. Llevar a cabo cada una de las cosas que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que no tenemos que mentir, pues no vamos a mentir. Si dice que no tenemos que envidiar lo que tiene el prójimo, pues no tenemos que hacerlo. Cuando nos referimos a guardar, no se refiere a esconder algo o a ponerlo en una vitrina para que no se ensucie, ¿verdad? Que vamos a guardar nuestra Biblia para que no se ensucie, y de esa manera vamos a guardar la palabra de Dios. No es así, sino que es guardar en nuestro corazón pues cada una de las palabras que dice la Biblia, así como lo encontramos en Salmos 119, versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros estamos guardando la palabra de Dios en nuestro corazón, y tenemos que también ponerlo en práctica, ¿verdad? Dios quiere que su palabra esté en nuestro corazón. En Salmos 37:31 dice: la ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto, sus pies no resbalarán. Si nosotros tenemos en nuestro corazón las palabras de Dios, nosotros no vamos a caer, no vamos a resbalar, no vamos a irnos al mundo, a hacer lo malo, porque nosotros tenemos muy presente lo que Dios quiere de nosotros. En Salmos capítulo 1, versículo 3 dice: que aquel que guarda en su corazón la palabra de Dios será prosperado interna y externamente. Cuando hablamos de prosperar internamente, nos estamos
refiriendo que en nuestro corazón va a haber paz, va a haber gozo, felicidad, dicha, sí, todo sentimiento bueno, no importando lo que esté pasando afuera, si estamos teniendo momentos difíciles. Y cuando estamos hablando de que vamos a prosperar externamente, es que Dios no nos va a dejar, va a proveer comida, va a proveer sustento económico y va a cumplir cada una de nuestras necesidades. Entonces, la palabra de Dios debe ser leída, meditada y memorizada. Recordemos que a la hora de meditar tenemos que estudiar, guardar las palabras, y a la hora de memorizar no tenemos que cambiar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que decir la palabra de Dios tal y como está, sin cambiarle, ¿verdad? Porque a eso se está refiriendo memorizar la palabra de Dios. Nuestra historia bíblica se llama Timoteo, un joven que leía, meditaba y memorizaba la palabra de Dios. Bueno, Timoteo era un amigo y compañero de misiones del apóstol Pablo. Era un joven que deseaba aprender más sobre Dios, ¿verdad? Todos hablaban muy bien de Timoteo, decía que era un hombre de Dios, que era alguien que hacía lo correcto, ¿sí? Él vivía en Listra y tenía a su abuelita que se llamaba Loida y su madre se llamaba Eunice. Podemos encontrar parte de la historia de Timoteo en segunda de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1 en adelante. Entonces, Timoteo era una persona que era agradable ante los ojos de Dios. Sí, él era muy agradable ante los ojos de Dios. Y si nosotros nos vamos a nuestra Biblia, abrimos nuestra Biblia y buscamos segunda de Timoteo, en el versículo 2 nos vamos a dar cuenta qué dice Dios acerca de Timoteo. Y dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces Timoteo era grato ante los ojos de Dios porque él quería siempre aprender más sobre Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo reconoce que Timoteo era un joven que le gustaba estudiar las Sagradas Escrituras. Desde su niñez, y eso que lo había ayudado a ser sabio, ¿verdad? El hecho de que él quería aprender más de Dios ayudaba a que Timoteo fuera un hombre muy sabio. Entonces, Timoteo siempre quería estudiar, o sea, meditar la palabra de Dios. Timoteo leía la palabra de Dios, meditaba la palabra de Dios y memorizaba la palabra de Dios. Persistir en la palabra es mantenerse firme, ¿sí? Y anhelar leerla. Decir, bueno, voy a leer hoy la Biblia, pero mañana quiero leer más y pasado más y así, ¿verdad? Anhelar leer más. En 2 de Timoteo 3, versículo 14, nos habla sobre anhelar leer más la Biblia, ¿sí? Memorizaba, dice, las escrituras, pues se sabía muy bien la escritura de la Biblia. Entonces, encontramos 3 cosas que aprendemos de Timoteo. La primera es que leer la Biblia, tenemos que leer la Biblia siempre, ¿verdad? La segunda, estudiarla. Y no solo leer la Biblia por leerla nada más, sino meditar en ella. Y la tercera cosa, memorizar textos de la Biblia,
que es lo que hacía Timoteo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña Timoteo o qué aprendimos el día de hoy a través de la vida de Timoteo? Pues que debemos leer la Biblia, debemos estudiarla o meditar en ella y debemos memorizar la Biblia. Y Timoteo no lo hacía de mala gana, Timoteo lo hacía de buena gana porque, ¿saben qué? Quería aprender mucho, pero mucho de Dios. Y ese era su gran anhelo. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude. Y no hay nada más hermoso, mis niños, que poder conocer a Dios a través de la Biblia, meditar y memorizar su palabra. A continuación, les voy a presentar un pequeño video sobre el relato de la vida de Timoteo. Niños y niñas, esta es la historia de un joven llamado Timoteo. ¡Shh! Está a punto de empezar la película. Hola mamá, hola abuela, ¿les puedo ayudar en algo? No, estamos bien, hijo. Estamos bien. Ok, voy a ir a ver si alguien necesita mi ayuda. Todos los creyentes de Listra hablaban bien de Timoteo, porque era un chico bueno y amable. Dios tiene grandes planes para este muchacho. Y eso era verdad. Dios sí tenía grandes planes para Timoteo, pero no era en la ciudad de Listra. Alguien muy importante estaba por venir a Listra que iba a cambiar la vida de Timoteo, pero aún él no lo sabía. Hola, soy Pablo. ¿Se acuerdan de mí? ¡Oh, Pablo! ¿Realmente eres tú? Estoy tan contenta por tu regreso. La vez pasada nos hablaste acerca de la vida de Jesús y eso realmente cambió nuestras vidas. Y este último año hemos estado creciendo y madurando en la fe. Estamos tan agradecidos de que tú y Bernabé vinieron. ¿Dónde está Bernabé? Hola mamá, hola abuela, ya he vuelto. Oh, lo siento, no sabía que están con visita. Hola, soy Timoteo. Timoteo, este es Pablo. Oh, el mismo Pablo que viaja de país en país con Bernabé y predica y enseña la palabra de Dios. Es un placer conocerte, Pablo. ¿Y dónde está Bernabé? Realmente es por eso que estoy aquí. Bernabé y yo hemos decidido separarnos. Ahora yo viajo con Silas, pero realmente sería bueno tener uno o más en nuestro equipo. Hay algunos hermanos que puedo presentarte. Si quieres. Bueno, he hablado con algunos de la ciudad y he tomado mi decisión. Ah, por eso estás aquí, porque has escogido a mi primo y su esposa. Si quieres mi opinión de ellos, son muy buenos. Espera un momento. No son ellos. La gente ha hablado bien de... Timoteo, eres tú. ¿Yo? Por eso estoy aquí, para invitarte a mi próximo viaje de misiones. Ven conmigo y aprende de mí. ¿Qué dices? ¿Vienes? ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Qué emocionante! Lo dije. Dios tiene grandes planes para él. Cuando nosotros tenemos el deseo y el anhelo de aprender más de Dios, pues Dios empieza a formular grandes planes para nuestra vida, ¿verdad? Pero necesitamos tener el anhelo y el deseo de querer aprender más de Dios. Entonces, chicos, esta fue nuestra clase el día de hoy. Nuestro versículo de memoria se encuentra en San Juan, capítulo 5, versículo 39, y dice: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Este es nuestro versículo a memorizar.
San Juan capítulo 5, versículo 39. Y según el cronograma, tienen una tarea acerca de este contenido, y es que tienen que elaborar una Biblia abierta, ¿verdad? En relieve, de tamaño de una Biblia real, y tenemos que escribir en la parte derecha. Nos vamos a dirigir a 2 de Timoteo capítulo 1 y vamos a escribir del versículo 17 al versículo, del versículo 7 al versículo 10. Entonces, del lado derecho colocamos 2 versículos y del lado izquierdo colocamos otros 2 versículos, ¿verdad? En nuestra Biblia abierta. Entonces, no van a copiar la vida de Timoteo. Lo único que deben de tener en su cuaderno es la historia bíblica, cómo se llamó la historia bíblica, el tema, primero es el tema, después la historia bíblica, dónde encontramos la historia bíblica, que es en 2 de Timoteo, capítulo 1 en adelante, el versículo de memoria, y después realizan su trabajo, elaborar una Biblia abierta en relieve. Ahora, yo les coloco las tareas al final de nuestras diapositivas o al final del documento que les mando de contenido para realizarles un recordatorio de las tareas que debe de tener. Pero si a veces se me va, pues ya no pude colocarlo en la tarea, pero usted debe de saber que esas tareas que están en el cronograma ya están asignadas. Aunque yo no las coloque ahí y es el contenido, es uno de los contenidos que aparece en el cronograma, pues usted debe de hacer la tarea. Entonces, no es que las voy a asignar o no, las tareas ya están asignadas por medio del cronograma. Entonces, para eso se les adjuntó el cronograma para que ustedes ya tuvieran, pues más que todo, organizado su tiempo y pudieran ver desde ya cuántas tareas se tienen que realizar por curso, en qué contenido se realizan las tareas, y la descripción de cada tarea está en el cronograma. Entonces, esta fue nuestra primera clase del día de hoy. Que Dios los bendiga, chicos, y pues nos vemos en la segunda clase, pues seguiremos socializando.